Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buena música y excusas para el entendimiento más profundo de todos los venezolanos. Esas semillitas del criterio que nosotros creemos están depositadas en los libros. La noche de hoy estaremos compartiendo con un músico extraordinario. Digo extraordinario porque entre nuestras familias, a nuestro alrededor, siempre hay hombres y mujeres que tienen buen oído musical y que tienen talento para tocar algún instrumento. Pero nuestro invitado de esta noche supera no solamente las barreras de tocar unos cuantos instrumentos, casi un hombre orquesta, podemos decir, porque puede interpretar muchísimos tipos de instrumentos porque los ha estudiado a profundidad, sino que es un compositor musical, ese otro estadio de la realidad de la música, que es la composición. Me refiero al gran músico venezolano Aquiles Báez, que nos acompaña desde Caracas y al cual le pedimos que le envíe un saludo a nuestra audiencia aquí en Radio Fe y Alegría. Bueno, un saludo para todos los panas de Radio Fe y Alegría. Tengo muchos amigos que han sido parte de la radio y a mí me caen además muy bien todos los jesuitas, me parecen gente muy interesante. Maestro, usted nace en el año 1964, si mis datos no me fallan. Es un año interesante. Yo siento que los que nacieron en el 60 y los que nacieron en el 80 pertenecen a unas generaciones que de cierta manera les ha tocado lo peor del país, porque si ciertamente ustedes nacieron en un momento en el que la democracia empezaba a crecer, empezaba a generarse, vino la Venezuela petrolera. Bueno, cuando usted tenía 20 años, 21 años, vino el Viernes Negro, ¿no? Y empezó la debacle de la economía venezolana y la rapiña de los políticos arrancándose las plumas. Y a nosotros, los que nacimos en los 80, yo nací en el 89, bueno, nos ha tocado crecer en los 90 y llegar al 2000 en medio de una varaunda de gente que uno finalmente no entiende por qué le han hecho tanto daño al país en algunas circunstancias y en otras, bueno, siempre en una nación que parece que son pocos, pues realmente son muchos los que aman al país y los que apuestan por el país día a día. A mí me gustaría intentar definir, que usted nos dijera en qué momento empieza Aquiles Báez a sentirse venezolano. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que usted tiene de su nacionalidad o de su identidad como venezolano? Bueno, yo creo que toda la vida, mi recuerdo más antiguo es comiendo arepas cuando tenía como 2 años, pues, ¿no? O sea, yo creo que la identidad es un punto de partida, es una necesidad de ser y una conexión, es un puente con el pasado. O sea, nosotros somos una consecuencia del pasado y por ser consecuente tenemos una necesidad de identidad. O sea, ¿cómo se llama? Antropólogo francés, que él habla de la identidad como una necesidad personal. La broma se me fue, estoy ya... Eso viene ahorita, no se preocupe. La memoria sí. juega un rúbrico. Exacto, yo hago siempre memoria y cuenta.
Maestro, le pregunto entonces, bueno, entonces desde la arepa, desde el momento de... Y la música, entiendo, llega a usted, según he leído por allí, gracias a que en su familia, sus hermanos mayores estaba en contacto con la música. Pero ¿en qué momento usted empieza, Sí. en qué momento empieza usted a decir o se preocupa por aprender música de manera formal? ¿O son sus padres también los que lo llevan al Sí. conservatorio? Bueno, mi mamá me llevó al conservatorio y yo empecé a estudiar formalmente como cuando tenía como 11 años. Entré a la Orquesta Nacional Infantil, estudié viola y, o sea, y a partir de ahí empecé a hacer estudios formales, armonía, contrapunto, fuga, composición, que bueno, que son herramientas para uno hacer la música que uno hace. Después me vinculé al jazz y ¿cómo se llama? Y me fui acercando a nuevas tendencias musicales latinoamericanas. De hecho, siento que soy más hijo del bossa nova que del propio jazz, ¿no? O de la música brasilera, porque hay música brasilera que no es exactamente bossa nova, que es maravillosa, como lo que hace Egberto Gismonti o lo que hace Hermeto Pascual. Y sin embargo, hay gente que lo va marcando a uno. O sea, cuando yo tenía como 15 años me llegó a las manos un disco de Astor Piazzolla y yo dije, wow, Dios existe. Y es argentino, que es lo peor. Bueno, exacto, un buen Dios tiene que ser argentino. Y o Maracucho, que también están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que uno va marcándose por la referencia, uno es consecuencia de las referencias que uno tiene. Mi mamá, ella era antropóloga y desde siempre me enseñó a amar la identidad del venezolano, las cosas valiosas que tenemos. Mi mamá fue una gran defensora del patrimonio cultural de Coro y la Vela. Incluso es una de las personas por la cual la UNESCO nombra a Coro y la Vela Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, la identidad siempre estuvo dando vueltas por mi entorno y por mi cabeza. Y yo creo que es necesario tener una forma de pensar a partir de la identidad. Yo estuve haciendo una serie de programas para nuestros maestros de la música, y cuando hice el programa sobre María Rodríguez, la sirena de Cumaná, si mal no recuerdo, me encontré con un texto suyo, con un texto que usted escribió analizando la importancia de esa mujer, y después de la mayoría de los cultores, de esas personas que lograron levantar la tradición popular y convertirla en obra de arte en el siglo XX. ¿Qué nombres, maestro, podría usted traer a la memoria de hombres que usted cree que la historia de Venezuela debería exaltar? Porque siempre exaltamos militares, pero yo creo que debemos empezar a resaltar también a nuestros artistas. Bueno, ya que estás en el Zulia, o sea, yo tuve allá un gran amigo que fue Rafael Rincón González, un compositor increíble. A mí también me encanta Pedro Palmar, decimista maravilloso. Yo creo que hay muchos en Venezuela. Está Berta, ¿cuál es el apellido de Berta? Que es de por allá de Cariaco, que hace canto de pilón. Hay gente increíble como Otilio Galíndez, que era una persona que solamente tenía 6º grado de instrucción y sin embargo tiene una poesía increíble. Un hombre con un 6º grado de instrucción que te dice, caramba, mi amor, caramba, lo bello que hubiera sido, o sea, hablar en infinitivo, si tanto como te quise así me hubieras querido. Eso es maravilloso. Entonces yo creo que, que aquí hay mucha gente que debería tener no calles, sino aeropuertos. Mira, a mí me encantó ir a Río de Janeiro
y saber que el aeropuerto de Río de Janeiro se llama Antonio Carlos Jobim. Porque es lo que tú dices, estamos acostumbrados a puros ídolos militares. ¿Y qué pasa con los civiles? ¿Qué pasa con esos formadores de país que también son civiles? O sea, y por supuesto, los militares también tienen su espacio y hay algunos que han sido constructores de país, empezando por Bolívar. Pero yo creo que también es importante ya cambiar un poco ese paradigma que todo tiene un nombre militar. Y que el aeropuerto de Maracaibo se puede llamar, en vez de General Rafael Urdaneta, con mi respeto por Urdaneta, imagínate que se llame Aeropuerto de Maracaibo, ¿cómo se llama? Rafael Rincón González. Claro. Este año cumple Rafael Rincón González 100 años de haber nacido, en el año 2022. Bueno. Esperamos que se haga justicia y recordemos su obra, sí, y su talento. Maestro, vamos a hacer una pequeña pausa, solamente de 2 minutos, para escuchar los mensajes que tiene Radio Fe y Alegría para nosotros, pero a las personas que nos están escuchando me gustaría dejarles nuestro número de teléfono, el 0424-672-3597, 0424-672-3597, para que puedan enviarnos sus comentarios o nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Esta noche estamos compartiendo con el músico venezolano Aquiles Báez, quien recientemente ha musicalizado, ha compuesto la música, que es el verdadero oficio, en la película Qué broma, Bromelia. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el maestro Aquiles Báez. Todos ustedes deben conocerlo. Recientemente disfrutamos de un concierto en medio de la pandemia. El maestro Aquiles Machado hizo ese homenaje al maestro Sadel, ¿no? Y habían, creo que parte de los arreglos son suyos. Eso es... No, los arreglos de todo ese concierto y la dirección musical es mía. Ok, bueno, más nada. Ese concierto verdaderamente espectacular que liberaron en las redes sociales. Gracias a las redes sociales pudimos tener un bálsamo en el medio de la pandemia. Ese concierto es parte de esta idea de ir rescatando valores, porque Sadel pareciese que fue un héroe venezolano, sobre todo por la política, pensemos en algún momento, exaltado por los políticos que quizás no lo escuchaban, pero ahora hay que rescatarlo porque su verdadero valor, su trabajo de transformación del bolero en un género venezolano, creo que debería ser valorizado por las nuevas generaciones. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar para rescatar la música de Alfredo Sadel para los contemporáneos? Bueno, yo creo, o sea, a mí me parece
muy triste que cuando uno dice Alfredo Sadel, mucha gente de nueva generación piensa que es solamente la plaza Alfredo Sadel aquí en Caracas, cuando Sadel es mucho más. O sea, Sadel fue un artista que cambió paradigmas en su época, era el galán de Venezuela, las mujeres se volvían locas por Sadel, ¿no? Pero además estuvo firmado por la Metro Golden Mayer y hizo una carrera, creo que tiene como 100 discos grabados, o sea, una carrera importante. Entonces, yo creo que uno tiene que celebrar esas personas que han sido importantes, así como un Héctor Cabrera que está hoy en día olvidado, un Rafael Montaño que también está olvidado, tanta gente maravillosa que no podemos dejar en el olvido y que deberían ser parte de nuestra información cotidiana, pues, ¿no? Yo creo que, lo he dicho algunas veces, que Venezuela es un país un poco frágil culturalmente y que quien hizo un milagro de unirnos y de entendernos como identidad cultural quizás fue el maestro Juan Liscano, cuando en 1948 hizo aquel concierto en Nuevo Circo, aquella celebración. Y la fiesta de la tradición. Donde por primera vez en un mismo sitio estuvieron los Diálogos Danzantes de Yare, las gaitas, pero también estuvo el polo margariteño. Y es decir, por primera vez el país estuvo en pleno culturalmente. No hemos cumplido todavía 100 años del primer momento en el que el país estuvo en pleno culturalmente. Y hemos construido carreteras, pero no hemos construido quizá las conexiones, las autopistas de la cultura. ¿Cuál cree usted que podría ser la manera en la que podamos unir culturalmente el oriente con el occidente o el centro con los Andes? Es decir, ¿qué hombres, qué mujeres, qué artistas cree usted que podrían servir como pegamento para unir verdaderamente a Venezuela? Bueno, yo creo que hay que empezar con un pensamiento que es platónico. Platón decía, para conocer algo tienes que saber que eso existe. El problema es que no conocemos esas cosas que existen. Por otro lado, tenemos que enseñar la identidad desde los niños. Si yo tuviera poder, yo siempre lo digo, yo pondría clases de 4 y percusión afro-venezolana desde edades tempranas, desde kinder, ¿no? El 4 es un instrumento maravilloso que te conecta con la identidad, te conecta con la memoria, con esa música que ha sido ancestral, y hace repertorio de esa música, y además es un instrumento de percusión en esencia. Entonces te desarrolla la actividad rítmica. Mira, en todos lados del mundo que uno habla sobre el merengue venezolano, todos se quedan así, pero es impresionante como la gente se queda loca, sobre todo los músicos, de ese ritmo tan maravilloso que tenemos. Y se quedan más locos aún cuando uno les dice que lo primero que uno aprende a tocar es Compadre Pancho, que es un ritmo de merengue venezolano. Entonces, yo me acuerdo un amigo mío brasileño, le cuento eso y me dice, con razón, ustedes están locos y hacen esa música, ¿no? Porque es muy complejo, ¿entiendes? Y entonces, ¿por qué no celebrar las cosas buenas que tenemos? Tenemos cosas maravillosas, tenemos una música en toda la costa increíble, pero es un poco volviendo a Platón, no se puede amar lo que no se conoce. Nosotros date cuenta. Qué buena llave puede ser el 4, ¿no? Es decir, el 4 está en la música zuliana, en la música, en Falcón, en Lara, en la música en todos central, lados. En todos lados tenemos, bueno, en casi todos lados está el 4, y si no la percusión, como dice usted, que también el 4 la incluye. Genial, es decir, ese podría ser una llave, un pegamento perfecto para la identidad. Sí, el 4 puede ser un vínculo maravilloso. Y la percusión afro-venezolana también, porque es muy diversa. Ponte tú, mira todos estos cuatristas que han salido sin tener esa cosa que empiecen desde los 5 o 6 años a ser cuatristas. Imagínate el potencial que tenemos.
incluso, o sea, yo creo que se ha apostado por el potencial artista, porque Venezuela es un país de música. Nosotros tradicionalmente hay un canto de trabajo para cada espacio. Yo digo que en Venezuela la música es como Dios. O sea, tú eres un pilonero, entonces tienes unos cantos de pilón. Eres pescador, hay cantos que celebran la pesca. Eres, ¿cómo se llama? Vaquero, ordeñas vacas, tienes las tonadas de ordeño. Tienes cantos de cabrestero, tonadas de arreo. Todo tiene música. Las lavanderas. O sea, entonces tenemos, la música es parte importante, mira. O sea, date cuenta que, o sea, yo recuerdo a mi abuela que lo que estaba ella estaba cantando todo el día. Porque la música es importante para nosotros. O sea, en la cultura venezolana, la música es algo fundamental. La cosa es que no se ha masificado, no se ha desarrollado, y yo creo que los medios de comunicación han sido partícipes de ese desconocimiento de nuestra música. O sea, no hay, date cuenta, o sea, no hay programa de televisión. Ahorita está este que se llama Corazón Llanero, que es de música llanera, pero un poco, No, el gran síntoma es que en el prime time no hay ningún tipo de programa que reflexione sobre el país. Hace 20, 30 años quizás había un gran programa a las 8 de la noche que hablaba sobre el país. Hoy, bueno, son chistes, novelas y cualquier cosa menos un programa que sí, hable sobre... Es que hemos caído en la banalidad. Recuerdo haberme leído un libro de Vargas Llosa muy interesante que se llama La civilización del espectáculo, ¿no? Y después el tipo se casa con la Isabel Presley y termina siendo padrastro de Enrique Iglesias. Entonces tú dices, coño, vale, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿No? O sea, eso a lo cual él critica termina siendo parte de ello. Entonces, claro, bueno. O sea, bueno, el tipo se enamoró de... El problema es el amor, señora, ¿verdad? Pues. Sí. Maestro, pero él es muy profundo cuando habla de la banalidad de las cosas. Usted comienza estudiando la música académica y hace todo el recorrido dentro del conservatorio. Sé que en su infancia asistía a noches de guataca, ¿no? Pero después de haber recibido la formación académica, va a buscar y explorar el nacimiento de esa música experimental, el jazz. Va hasta Boston, donde los negros, bueno, fueron libres y pudieron musicalizar y cambiar el mundo. Y después vuelve y se enraiza en la música venezolana y empieza usted a hacer versiones infinitas de esta música venezolana. ¿Es que acaso la tierra lo llamó o fue que usted, estando allá en aquel frío de Boston, descubrió algo que nosotros no habíamos visto en la distancia? Yo no sé, es que yo siempre he hecho música venezolana. O sea, y siempre la música venezolana ha sido un punto de partida. Yo no sé crear sin pensar en ritmos venezolanos. Por supuesto, he hecho otras cosas, o sea, pero siempre los ritmos venezolanos fueron mi punto de partida. O sea, desde mi primer disco, que es del año 87, hasta el presente, la música venezolana ha estado siempre en todo el espectro de las cosas que yo he hecho. Porque también hay un cliché de pensar que música venezolana es solamente arpa, cuatro y maraca. Claro. Pero hay cosas que ¿cómo se llama? Que ese es el patrón nacionalista de Pérez Jiménez, ¿no? Sí, es decir, exacto, total. Y la vestimenta nacional es el liquiliqui y el que es un traje chino. Entonces, o sea, nosotros estamos llenos de contradicciones. O sea, el liquiliqui es un traje chino. Y ¿cómo se llama? Como suena liquiliqui, ¿no? Eso es chino, ¿no?
Entonces, o sea, yo no creo que uno tiene que ser ni chauvinista, ni hay que forzar las cosas y determinar que existe como dice Gualberto, que el samuro debería ser el pájaro nacional porque ese sí está en todos lados, ¿no? El turpial no está en todos lados. Claro. Lo mismo que la orquídea. Sí. Perdón. Perdón. No, la orquídea tampoco, la orquídea es, o sea, hay sitios donde no hay la orquídea. Claro, claro. Vamos a hacer una pausa, maestro. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Por cierto, una emisora que estoy seguro reproduce su música bastante a menudo, sobre todo estas últimas manifestaciones musicales que se han puesto muy de moda. Estas invitaciones que le han hecho, que ha participado usted con la gente de C4 Trío, que también han puesto de moda la música venezolana en las emisoras. Y vamos a escuchar ahorita los mensajes de Radio Fe y Alegría. Las personas que quieran comunicarse con nosotros, enviarnos sus opiniones, pueden hacerlo al 0424 672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @librerías radio, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @librería radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche con el maestro Aquiles Báez, quien tiene un extensísimo repertorio musical. A mí me asombra de verdad. Bueno, por aquí hemos conseguido una lista de su discografía. Usted me dirá qué me falta. En el 97, en el 87, Aquiles Báez y su música. En el 94, El Piache. En el 94 también La Casa Azul, que tiene ese tema que, por cierto, es casi que un clásico. En el 97, Tara. En el 99, Rasgao. En el 2003, Reflejando el Dorado. En el 2006, Ana María. En el 2007, La Pastilla. En el 2011, A Mis Hermanos. Y en el 2015, San Miguel. ¿Qué me falta? Bueno, están los discos con Aquiles Machado. Está un disco que grabé con Marco Granados, que es un flautista venezolano increíble que vive en Nueva York. Está un disco que hice con Eliana Cuevas, eso lo grabamos hace como 4 años, pero salió el año pasado y ha tenido muy buena receptividad. Es un disco nada más de guitarra y voz. Y bueno, y están las cosas que vienen, ¿no? Estoy pendiente de sacar 2 discos de guitarra que tengo grabados. Un disco que tengo que hice con Iliana Goncalves, una cantante maravillosa. Hicimos con música de Kurt Weill y Bertolt Brecht, que es música alemana de la pre y posguerra.
Está un disco por salir con Ana Isabel Domínguez, que es una cantante maravillosa. O sea, tengo varios proyectos por salir. Está el disco de la película, el soundtrack de la película Qué buena broma, Bromelia, que también la idea es sacarlo. O sea, entonces, aparte de los discos que ya tengo ya como 4 o 5 discos en caldero, pues. Maestro, y que ya están listos. De sus primeras participaciones, que a mí se me eriza la piel de pensar eso, hace 30, 40 años, usted participó con Un Solo Pueblo, ¿no? O participó con Serenata Guayanesa en el 86, con María Teresa Chacín en el 87. ¿Qué aprendió de esas experiencias? Estamos hablando de 35 años, 40 años de diferencia. Bueno, o sea, yo creo que uno aprende de cada experiencia y todas estas son personas que me aportaron un espacio al músico que soy hoy en día. O sea, los referentes son fundamentales. O sea, yo te digo, yo soy uno antes y otro después de ser amigo de Rafael Rincón González. Me encantaba verlo tocar, me encantaba escucharlo cantar sus composiciones, a él y a la nena, a su mujer, que era una loca de carretera divina. Entonces, eso se vuelven referentes para uno, ¿no? Escuchar a Tino Rodríguez, es otra referencia. Escuchar a los, o sea, cuando tú ves La Parranda del Clavo de mi querida Betsaida, óchole, eso te marca, porque ahí hay una raíz fortísima. Y cada vez que yo oigo la Parranda del Clavo, me erizo todo, porque se convierte en referentes. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Buscar mejores referentes cada vez y cada vez buscar cómo construir a partir de lo que somos. O sea, yo creo que tenemos que dejar de ser eso que no somos. Y te digo, sin ¿cómo se llama? Sin chauvinismo, por ejemplo. A mí me encanta el tango. Y me encanta hacer tango y tocar tango. Me encanta. Lo mismo que la música brasilera, lo mismo que la música afroperuana. Y todo eso va aportando también a la música que estoy haciendo. Así como también yo digo que existen varios Aquiles dentro de esta cabeza. Una que es así como más internacional, una más venezolana, otra más académica. Por ejemplo, estoy haciendo ahorita una música para orquesta que espero que se estrenen pronto. Y uno de los temas que hice es una pieza hablando de la resurrección de Jesús. Genial. O sea, es una pieza sinfónica inspirada en los textos bíblicos, con un narrador. Entonces, o sea, uno es como varias cosas. O sea, yo soy muy inquieto. Vamos a intentar meternos en su cabeza con esta pregunta. Cuando uno piensa en la composición musical, lo que le viene a la mente quizás son los más antiguos referentes de la música y de los grandes compositores. Uno piensa, por ejemplo, en Beethoven y dice, bueno, ese hombre quedó sordo los últimos años de su vida y compuso sus notas más geniales y no las pudo escuchar. Es decir, no pudo escuchar aquellas cosas. Y las personas alrededor de Beethoven decían que escribía cosas imposibles de tocar, que fueron después retos para los virtuosos, ¿no? Sí, quizá pero date cuenta, o sea, hay algo interesante, o sea, por el tipo de músico que es Beethoven no necesitaba escuchar la música. Él veía la partitura y eso sonaba en su cabeza. Entonces, él sabía, él estaba muy claro lo que estaba haciendo. O sea, la cosa es que hay que entender ese conocimiento que te llega, que te deja la música de una forma más académica. ¿Me explico? Ahora, sí, yo lo entiendo. El Beethoven que con leer la partitura la escuchaba y por eso era tan arriesgado, porque quizás iba más allá de lo que el sonido pudiera pedirle. Aquiles Báez.
Ajá. Sueña con la música, la escribe y le suena en la cabeza. ¿Cómo funciona ese proceso de creación? Porque no es solamente interpretar. Nuestros músicos son grandes intérpretes y pareciera que nos olvidamos de los compositores que hacen una labor increíble. La composición que está en las manos de Aquiles Báez, ¿cómo funciona eso en su mente? Bueno, o sea, yo creo que funciona de varias formas. Hay una forma que es totalmente empírica, que es así, agarro la guitarra, empiezo a componer, de una forma así como más empírica. Hay otra que es más académica, que escribo todas las notas. Y es más, últimamente estoy escribiendo más música así, escribiendo todas las notas y partiendo desde el conocimiento. Hay quienes piensan que, ¿cómo se llama?, que componer de esa forma es algo frío, que le falta corazón, pero yo creo que no. O sea, la música es un acto de fe y es una conexión con una fuerza mucho más grande que todos nosotros juntos, que la puedes llamar Dios, la puedes llamar como tú quieras. Entonces, o sea, bien sea de una forma empírica, de una forma más académica, más estructurada, la música pasa por ese filtro llamado Dios. Y uno es solamente un vehículo de esa fuerza superior. Cada vez que uno compone, hay un pedacito de Dios en uno. En eso, y eso es mágico. Usted con Johann Sebastian Bach, por ejemplo, que escribía inspirado. Bach es alucinante. Sí, bueno, Bach lo que hizo fue componer música para el servicio religioso luterano. Él componía para el servicio luterano todos los domingos. Imagínate todo lo que compuso Bach, que él todos los domingos tenía que componer algo. De su vida, pues. De su vida después de adulto, pues. Claro. Y además tenía... Y cuando uno escucha eso, dice, ¿qué inspiración de este hombre para hacer que esto sonara, ¿no? En un órgano, sí, por ejemplo. Sí, y bueno, y el tipo además tenía 17 hijos, loco. O sea, yo no me imagino ver ese muchachero loco corriendo y vaina el carajo, tarará, tararopa, oye, una vaina, cosas tan sublimes, y el carajito, coño, pegándole gritos, los hermanitos peleando, verga, es muy arrecho, muy fuerte, muy contundente. Sí. Y además, o sea, para mí, Bach, o sea, recuerdo una anécdota muy bonita de un laudista gringo que vive en Europa, que se llama Hopkinson Smith, que ese tipo toca increíble. Entonces él dice, bueno, voy a hacer ahorita una música de Silvius Leopoldo Weiss, que es un compositor para laúd increíble y música muy hermosa, ¿no? Entonces él dice, esta música fue compuesto para el laúd. Entonces después toca una pieza de Bach de la suite del laúd y dice, en cambio esta música fue compuesta por Dios. Un poco Antonio así Esteves. Yo pienso a veces en figuras como la de Antonio Esteves, este hombre que se puso también a recorrer el país en algún momento entre los años 40, 50 y 60 y fue creando música académica inspirada en lo venezolano, por la cantata criolla o cuando se enamoró del arpa del Indio Figueredo. Ese tipo de expresiones son esos hombres que debemos rescatar para nuestra identidad. Sí, claro, es maravilloso. A mí me encantan las 17 canciones infantiles. Hay una pieza que se llama Florentino cuando era cabrestero. Eso es un poema. Una pieza muy, muy sencilla, pero de una profundidad y una belleza increíble. Además, siento que la cantata criolla es la pieza sinfónico-coral más importante que hemos tenido. Sí. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y volvemos con el último segmento de nuestro programa, aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. ¿Ustedes sabían que Julio Verne había escrito un libro sobre Venezuela? Este maravilloso texto, El soberbio Orinoco. Aquí en Puerto de Libros, Librería de Autor, tenemos una maravillosa edición con prólogo de Oscar Llanes, el periodista venezolano, que nos dice lo siguiente, dice: bienvenido pues el lector de Venezuela del soberbio Orinoco, con sus tortugas gigantes, venezolanos apasionados y aventureros franceses. Porque además es un libro maravillosamente ilustrado, que muestra toda la imaginación que despertó en Julio Verne las descripciones de nuestra hermosa Venezuela. Esperamos aquí en el Teatro Baral de Maracaibo, en el nuevo espacio de Puerto de Libros, Librería de Autor, este espacio que tenemos para conocer más y mejor nuestros libros. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Ya llegamos al final del programa. Este es el último segmento. Agradecemos sus comentarios al 0424-672-3597. Esta noche hemos estado conversando con el maestro Aquiles Báez y ahora vamos a hablar sobre quizá el asunto tocante, lo que está ahorita en la palestra, que es la composición para cine, porque usted desde muy jovencito comenzó componiendo para un cortometraje. Eso me impresionó. Y se ha convertido usted quizá en uno de los referentes de la música venezolana para el cine venezolano, que tan malogrado quizás ha estado este negocio del cine, que en Venezuela no es un negocio, sino que es algo que se hace con una inmensa pasión. Usted comenzó componiendo para El Rebusque, creo que se llamaba el cortometraje. Ese fue mi primer cortometraje, sí. ¿Cómo se hace la música para cine? Mira, la música para cine es muy interesante porque tú tienes que crear algo que tiene un tiempo específico. Es un ejercicio matemático maravilloso. Tú tienes que crear una música que dure 2 minutos y 22 segundos, ¿no? O sea, estructuralmente es complejo. Y además, todo depende de la intención que quiera el director. Entonces, o sea, y te llegan con cosas como: yo quiero una música que suene rosada. Y tú dices, bueno, ¿cómo se come eso, pues, no? O sea, pero, o sea, ahora todo es como, o sea, ahorita tenemos mejores herramientas, o sea, a uno le dan una copia de video de la película y tú puedes armar la música viendo la imagen. Claro, imagínense en 916, en Super 8, en 35 milímetros. Bueno, antes yo me crié con eso, o sea, que se hacía la música contra la moviola. O sea, tú anotabas en un cuadernito los tiempos de, o sea, esto tiene que entrar en el minuto 15:42 y sale en el minuto 16:40. Entonces ahí tú sabes que tienes que hacer una música que dure 1 minuto 58 segundos. Y eso es matemática pura. Está en cine ahorita una película, esta que estamos conversando, que se llama Qué buena broma, Bromelia, que tiene un tema que creo que no se había tocado en nuestro cine, por lo menos no como tema principal, ¿no? He visto algunas películas donde hay personajes con alguna discapacidad cognitiva. Pienso en Huele Pega, ¿no? Este muchachito que anda por allí, o en alguna otra. Pero en Bromelia, el asunto principal de la película
es que esta mujer, digamos que ya estaba como para vestir santo, como decían las abuelas, se consigue un novio, queda embarazada y tiene el suceso de que el niño, bueno, tiene una especie de síndrome que lo pone en un compromiso cognitivo, digámoslo de la manera más adecuada posible. Sí, bueno, el niño tiene síndrome de Down. Además, yo creo que esas cosas hay que decirlas como son, pues. Y ella incluso está en la diatriba de si tiene o no el niño, ¿no? Y eso, además de las críticas de la sociedad, ¿no? O sea, todos los estereotipos, ¿no? Una madre castradora, que es la mamá de la protagonista, pero además es una protagonista que rompe con los estereotipos del cine nacional, que uno está acostumbrado a las mamitas que son impresionantes visualmente, ¿no? Esta protagonista... Las actrices de telenovelas. Sí, o sea, esta niña es una súper actriz maravillosa que viene del mundo del teatro, esta Irabe Seguías, y bueno, y hay una cosa que es muy buena, las actuaciones de la película son maravillosas porque son gente de teatro que tiene oficio de actuar, ¿no? Yo estoy muy contento con esta música porque creo que el resultado es muy bonito, es muy emocional, porque además la música pasa a ser la gran manipuladora de la imagen. Imagínate Psicosis de Hitchcock sin el ki. No es psicosis, ¿entiendes? No, sería insoportable lo que tarde ese hombre en apuñalar a esa mujer, ¿no? Sí, o sea, y además cuando el tipo entra al baño y empieza a sonar la música, tú dices, ya, la va a matar, no. O así lo emocional de las músicas del cine, o sea, Cinema Paradiso, música de Ennio Morricone, que el final de la película, o sea, la música hace que si tú no lloras es porque eres muy insensible. La música es para que tú llores desde que empieza el tema, que empieza con un cello. Entonces llega un momento cuando entra la orquesta que no tiene opción. No, claro. Entonces, date cuenta de esa manipulación de la música del cine. La música es el activador de los recuerdos inconscientes de la película, porque uno empieza, por ejemplo, en esa que usted comenta, en Cinema Paradiso, uno cuando la música empieza a pasar todos esos fragmentos de las películas que él no vio, te empieza a recordar toda la película, porque la película también estuvo marcada, es decir, la música se grabó en nuestro inconsciente mientras iban pasando los sucesos alegres de la película y los tristes. Sí, y bueno, y la música de Bromelia tiene varias aristas que me parecen muy buenas. Una, hay un tema que es de los niños especiales, que quise hacer una canción que fuera alegre, porque generalmente los temas de niños es una tragedia china, ¿no? Y resulta que no hay, o sea, esos niños especiales son bellos, ¿sabes? Creo que son de los niños más amorosos que yo he visto. Entonces hay que hacerle una música con ese amor, porque ellos son amorosos. Entonces uno tiene que hacer una música con amor, ¿no? Hay otra parte de la película de la cual me siento totalmente orgulloso, que es una escena en un café y yo quise hacer una música tipo Nino Rota con la música que le hacía a Fellini. Porque otra cosa, yo soy amante del cine, del buen cine. Y me encanta la música para cine, pero la música para buen cine. Y por eso la música que yo compongo para cine sale de esos estereotipos de Hollywood. No, porque, o sea, yo creo que nos hemos quedado en esos estereotipos hollywoodenses que son muchos clichés. Claro. Esta música
siento que tiene mucho de emocional. Y entonces tiene un sello venezolano, esta música de esta película. Algunas cosas, por ejemplo, ese tema de los niños especiales lo hice en ritmo de sangueo, que es un ritmo de la costa venezolana. Hay un aguinaldo también, pero no es una música que sea básicamente música venezolana, pues. Le pregunto ahora, si le tocara componer una música para la película de estos últimos años, de estos últimos, no digamos, pero sí, los últimos 20 años, 25 años, ¿cómo cree usted que serían esos movimientos? Bueno, no sé, o sea, yo creo que cada película tiene su propia vida y hay que hacer una música que tenga que ver con cada una de las películas. O sea, también la música marca una identidad de la película. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar, pero trabajar desde ese hacer cosas emocionales. Yo creo que mucha de la música del cine venezolano se queda en el efecto y no va a la conmoción. O sea, yo creo que uno tiene que conmover con la música del cine. Y muchas veces no siento que se logre esa conmoción. ¿Qué otro músico de cine usted podría decirnos de esta tradición venezolana? ¿A quién recuerda usted o qué película nos recomendaría también para ver la composición musical en el cine venezolano? Bueno, a mí me encanta la música que ha hecho Federico Ruiz para Román Chalbaud. O sea, La Oveja Negra, la música es maravillosa, pero maravillosa. Lo mismo que Soy un delincuente, que es de Clemente Lacerda, qué cosa buena. Juan Carlos Núñez cuando Se solicita motorizado con propia y con moto propia y Muchacha buena presencia. Perdón. Esa música es hermosa. Y toda la que ha hecho Federico es increíble, Federico Ruiz. Hay gente que, o sea, yo creo que tenemos que formar músicos para que hagan mejor música para cine. Bueno, tenemos hoy entonces en cines una película interesante, una película venezolana, Qué buena broma, Bromelia, con música de el maestro Aquiles Báez. Ya esa es una razón para ir a ver esa película, además de apoyar el cine nacional. Y creo que también Venezuela hoy se presenta con este tipo de alternativas. Creo que es la primera película venezolana que se estrena en cines, en todos los cines en este 2022, y es una buena excusa, bueno, para ir rompiendo los miedos a la pandemia y acercarnos de nuevo a las salas y a los espectáculos. Vienen nuevos tiempos. No, y que se relajen, no salgo de nuevo en la película. Vienen nuevos tiempos en el sentido en el que creo que el venezolano ha aprendido con todo lo que le ha pasado, hasta la pandemia le ha enseñado que todo lo que tiene, todo lo que merece lo puede tener si trabaja para obtenerlo. En la música. O sea, yo les digo, esta película es muy hermosa. Váyanse preparados a llorar porque es muy emocional, toca puntos muy, muy contundentes de la sociedad venezolana, de los prejuicios, la cosa que las mujeres se tienen que casar hasta cierta edad, ¿no? Y eso es otro prejuicio. Pero además esta película está muy bien actuada y muy bien dirigida por Sterpi Charalambide. Sterpi es de origen griego, pero es muy venezolana. Y yo creo que en verdad, muchos les vayan a ver esa película porque no se van a arrepentir. Es una película hermosa que les va a tocar el corazón sin duda alguna.
Bueno, el maestro Aquiles Valle nos deja esa invitación. Y a ustedes quienes nos escuchan, de verdad agradecidos por compartir este canal con ustedes. Sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @librería radio. Es hora de despedirnos. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.